Buenas noches, mi nombre es Dexe Karina Cortés Burque. Esta es mi presentación de diseños de la investigación cualitativa. Inicialmente vamos a hablar de la etnografía, que tiene origen en la antropología cultural en los comienzos del siglo XX, donde antropólogos tales como Boas, Malinowski y Brown realizaron estudios de las culturas comparativas. La etnografía deriva del griego etnos, y que es pueblo, y el grapo, que quiere decir escritura, es decir, escritura del pueblo. Hay algunos investigadores que tienen pues sus aportes en este diseño, como Salgado Peralta en el 2009. La etnografía se considera una modalidad de investigación en las ciencias sociales que surge de la antropología cultural y de la sociología cualitativa, y se escribe como la familia de la metodología cualitativa. El objetivo de la etnografía es crear una imagen realista y fiel del grupo estudiado, pero su intención es contribuir en la comprensión de los sectores o grupos poblacionales más amplios que tienen características similares. La intención básica de toda investigación etnográfica es comprender las realidades culturales, entidades sociales y percepciones humanas. El proceso investigativo busca medios para abordar fenómenos de la conducta humana. Se deben tener habilidades como observar, escuchar y ser un buen escritor. Se cuenta con unas fases, que es el diseño, la selección del diseño, la determinación de las técnicas, en donde la observación del participante es una de las estrategias más importantes. Tercero, el acceso del ámbito de la investigación o al escenario, la sección de los informes, la recolección de datos y la duración de la estadía en el escenario, el análisis de los datos y la elaboración del informe. Con esto pasamos a la etnografía virtual. La etnografía virtual pues tiene también aportes de Heine en el 2004. La etnografía virtual se puede destacar que permite de manera gratuita excavar en la historia de los diferentes páginas web y con un costo cero. Se puede agradecer la participación de infinitos modos, permite una retroalimentación constante de la información entre el objeto de estudio y el investigador. Una de las características más importantes de la etnografía virtual es que los resultados de la investigación pueden estar a disposición de todos los participantes sin ningún tipo de compromiso y de manera rápida. La etnografía virtual, al igual que en la etnografía inicial, pues tiene 5 fases. Cuenta con 5 fases. La primera fase es la exploratoria y de reflexión, la segunda es la planificación, la tercera es el verdadero inicio del estudio, la cuarta la recolección y análisis de la información y la quinta la elaboración del informe. En las técnicas de la etnografía virtual pues está la observación flotante, la observación, las encuestas online, las encuestas web. Para continuar, pues vamos a hablar de la teoría fundamentada. La teoría fundamentada fue creada por los sociólogos Barney Glaser y Amsel Strauss en la década de los años 60 bajo la supremacía de la investigación positivista. La estructura de la teoría fundamentada se inicia con la obtención de notas, las cuales se denominan memos. Estos pueden ser productos de observaciones del investigador o de las interpretaciones de la realidad observada. También pueden ser productos de entrevistas realizadas a los participantes. El proceso de la codificación de la información mediante el establecimiento de categorías procedentes de la data. La comparación constante entre las categorías hasta alcanzar la saturación de las mismas. En este punto ya no hay información nueva que codificar y se determina cuál es la categoría central de la investigación. Se procede entonces a generar las teorías sustantivas que expliquen las relaciones entre las categorías. Finalmente, luego de un proceso de validación y de confrontación de las teorías sustantivas, se da lugar a una teoría formal de lo estudiado.
Una característica importante de la teoría fundamental es el énfasis puesto en el examen detallado de los datos empíricos antes de la lectura focalizada en la literatura. Esto fue citado por Morales en el 2015. Para continuar, vamos a hablar de la investigación-acción. Tienen los orígenes en los trabajos del psicólogo social Kurt Lewin en el 2017. Tiene como finalidad la solución de los problemas cotidianos y de la mejora de las prácticas concretas. En la investigación-acción se forman equipos colaborativos en los que se realiza un trabajo conjunto entre las personas del objeto de estudio y los investigadores. Los implicados de la investigación pasan de ser objeto de estudio a ser sujeto de estudio, por lo que se benefician de la investigación. Se trata de un proceso de coaprendizaje, donde las personas afectadas por el problema de estudio y el investigador o técnico convierten en compañeros de investigación para enfrentarse conjuntamente a una determinada situación. Esto también fue citado por Espeso en el 2017. La investigación-acción tiene algunas fases en donde inicialmente la fase 1 es descubrir la temática, pasando a la representada por la construcción del plan de acción para seguir la investigación. La tercera fase consiste en la ejecución del plan de acción, la cuarta en el cierre de la investigación, la quinta en los procesos de reflexión permanente. La técnica más utilizada es la observación y se elabora un diario de campo, pero también se hace uso de la entrevista y del grupo de discusión. Para continuar, pues vamos a hablar del estudio de caso, en donde este tiene tres finalidades distintas para que los estudios de caso se puedan emplear. Los estudios descriptivos de caso pretenden describir un fenómeno puramente, por ejemplo, un proceso o un evento para responder al qué, quién, dónde y cómo. Los estudios de caso explicativos tienen la intención de investigar y explicar las características del fenómeno con mayor profundidad. Los estudios de caso explicativos tienen la intención de investigar, explicar las características del fenómeno con mayor profundidad. Los estudios exploratorios de caso se aplican a explorar campos totalmente nuevos de la investigación cuando el investigador solo tiene pocos antecedentes o no los tiene. Otra forma de especificar el uso de estudios de caso es con respecto a la lógica del racionamiento específico. Los estudios de caso inductivos se llevan a cabo para ampliar, desarrollar y construir la teoría, porque la teoría existente es incompleta. Los estudios de casos deductivos utilizan la teoría existente para investigar un fenómeno enfocado. En la teoría del estudio, en el diseño de estudio de casos, pues se tienen unos pasos. Inicialmente, la selección y la definición del caso. Segundo, la elaboración de la lista de preguntas. Tercero, la localización de las fuentes de datos. Cuarto, el análisis de la interpretación. Quinto, la elaboración del informe. Algunas de las técnicas de los estudios de casos son la observación etnográfica, que sirve como el instrumento principal de la investigación, que refiere a la cultura del grupo. La entrevista etnográfica, la documentación y el diario de campo. En este se clasifica como un instrumento de registro no sistematizado de carácter personal en el que se registra la conducta de la experiencia del observador o de otros individuos. Las anotaciones permiten al observador registrar y reseñar emociones. Un estudio de caso pues es una investigación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo en su contexto real, donde los límites entre el fenómeno y el contexto no se muestran en forma precisa y en él las múltiples fuentes de evidencia son utilizadas. Esto fue citado por Jiménez en el 2012. Pues ahora voy a hablar algo pues de la fenomenología. Pues esta surgió con la necesidad de explicar la naturaleza de las cosas, es decir, como respuesta al radicalismo de lo objetable. Se fundamenta en el estudio de las experiencias de la vida respecto a un suceso donde la perspectiva es el sujeto.
Analiza los aspectos más complejos de la vida humana y de aquello que va más allá de lo cuantificable. Para llevar a cabo una investigación bajo este enfoque es indispensable conocer la concepción y los principios de la fenomenología, así como el método para abordar un campo de estudio y los mecanismos para la búsqueda del significado. Esto según Guyen en el 2018. Para responder a preguntas como ¿cuál es el significado y la estructura y la esencia de una experiencia de vida? Se indaga directamente en las experiencias vividas por los sujetos de estudio. Es posible afirmar que la fundamenta cuatro premisas. Pretende describir y comprender el fenómeno estudiado a partir de la experiencia. Se basa en el análisis de los discursos como en la búsqueda de significados. El investigador se fía en la imaginación y la intuición. Se contextualiza en experiencias de acuerdo al espacio, tiempo, corporalidad y texto. Para la realización de esta se inicia con la identificación del fenómeno que se estudiará, luego se recopila la información de los sujetos que lo han vivido y por último se elabora una descripción compartida de la experiencia para todos los participantes. Muchas gracias.